Vídeo de la jornada Sexualidad Funcional, incluido en el programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Realizado el viernes 4 de noviembre del 2016 en el Salón de Actos de Salud Pública en Valencia. Mesa. Sexualidad en la diversidad funcional y o discapacidad. Pues, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies a la directora general de Salut Pública i a la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal per la inauguració i per aquestes paraules d'aquestes jornades. Jo me presento, jo soc José del Amo, director general d'Igualtat de la Diversitat en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i en primer lloc volia agrair a l'organització de la jornada el convidar-me a moderar o a coordinar esta primera taula de les jornades. Abans de començar, sí que fa 5 mesos, només 5 mesos, vaig tenir l'oportunitat de compartir amb algunes de les persones que esteu així en un cicle de cinema, una mostra de cinema que feia el col·lectiu Lambda a les Naves, el Mostra la Ploma, un documental que se diu Yes We Fuck, que suposa que així totes i tots coneixeu, d'Antonio Centeno i Raúl de la Morena. Crec que aquest documental reflexa molt bé el que avui venim a parlar. Aquesta necessitat, aquest dret humà, com deia la secretària autonòmica, de totes les persones a la sexualitat i també, evidentment, de les persones amb diversitat funcional. En aquell moment, en algunes de les persones que esteu així parlaven d'alguns projectes, de treballar aquest tema, i la veritat és que estic molt content que 5 mesos després, com ja han comentat la directora i la secretària autonòmica, n'hi hagi un programa subvencionat per la Conselleria d'Igualtat i la Conselleria de Sanitat organitza juntament amb el CERMI aquestes jornades. Per tant, com deia la secretària autonòmica, anem avançant en aquest horitzó. Jo també sí que volia aprofitar per a introduir dins d'aquest àmbit de la sexualitat en les persones amb diversitat funcional l'existència o la visibilització també de la diversitat sexual i de gènere. Com a també responsable de polítiques de diversitat sexual i de gènere en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, si la sexualitat en les persones amb diversitat funcional està molt invisibilitzada, jo crec que encara més està si aquestes persones són gais, són lesbianes, són transexuals o són bisexuals. I per tant també crec que tenim una oportunitat també de trencar estereotips i prejudicis i que quan parlem de sexualitats en general no oblidem també aquestes realitats que també existeixen en el col·lectiu de persones amb diversitat funcional i que cal també visibilitzar. I crec que aquests passos són molt importants. I aquí sí també vaig tindre l'oportunitat de participar en una jornada de plena inclusió que ja treballava en aquest àmbit. I com qui han de parlar són elles, anem a començar. Com anem mal de temps, anem a intentar acurtar un poquet els temps, uns 10 minuts, crec que pot estar bé, intentaré cronometrar. M'acompanyen en la taula 3 dones, que jo crec que no és casual que siguin dones, perquè són quasi sempre, per no dir sempre, les que abanderen els temes de les llibertats i dels drets, i en aquest camp en els drets de la sexualitat, que evidentment si hem avançat molt en l'àmbit de la sexualitat en aquesta societat és gràcies a les dones. Com dic, no és casual a través de que siguin 3 dones i la taula té per nom Sexualitat en la diversitat funcional i o discapacitat i ens contaran algunes experiències que tenen al voltant d'aquest àmbit. Anem a començar en Esperanza Adrià. Ella és coordinadora del CERMI des de fa 10 anys, és persona amb discapacitat, lluitadora pels drets de les persones amb discapacitat, és membre també de la Comissió de Dones del CERMI, a través de la qual fa un parell d'any, com deia abans de la bandera de les dones, farem el primer calendari eròtic de dones amb discapacitat. Crec que també és un exemple de visibilitzar també l'erotisme en aquest àmbit. I ella ens parlarà de sexualitat, un dret de totes les persones, també de la diversitat funcional i o discapacitat. Així és que le dice la paraula. Gracias, José.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, querría agradecer tanto a la Consellería de Sanidad, a través de Ana María García, como a la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Dependencia, la asistencia a estas jornadas, la inauguración, así como a Luis Michans, ¿no?, que ha hecho posible que se pudieran realizar estas jornadas, a Charo, a Dimitri, Dion, que lo he dicho bien, y a Roberto Sintes de la Asociación Cinesin, porque nos está permitiendo que tengamos la accesibilidad para todas las personas a las jornadas. Como veis, hay lengua de signos, tenemos subtitulado en directo, que se llama Estenotipia. Se está retransmitiendo en streaming, también con el subtitulado, con lo cual cualquier persona que tenga alguna deficiencia auditiva o sordera podrá estar viendo la jornada como nosotros, ¿no?, como cualquier otra persona. Bueno, yo quisiera explicar un poquito primero lo que es ENCERMI, así muy rápidamente, porque sé que hay bastante personal sanitario aquí. Bueno, hay bastantes personas que seguramente no conozcáis el CERMI, ¿no? Sí que hay entidades, pero para aquellas personas que no conocéis el CERMI. El CERMI nace en los años 90, cuando acuden todas las acuden entidades de la discapacidad a solicitar sus derechos, ¿no?, a las Naciones Unidas, a Bruselas. Es allí cuando dicen que se unan todos en una sola voz para poder atender mejor las demandas. Y ahí es cuando se crea aquí en España el CERMI estatal. El CERMI estatal insta a las autonomías a que creen sus propios CERMIs autonómicos. Y en el año 99 nace CERMI Comunidad Valenciana. Los CERMIs están compuestos por federaciones del sector de discapacidad. Nosotros, concretamente, tenemos bajo nuestro paraguas a 14 federaciones que atienden a cualquier tipo de discapacidad, desde enfermedad mental, intelectual, parálisis cerebral, espina bífida, la coordinadora de lucha contra el VIH y SIDA, tenemos toda la discapacidad. Nos conformamos por 290 asociaciones y atendemos a alrededor de 400.000 personas que existen aquí en Comunidad Valenciana. ¿Cómo funciona el CERMI? También, porque dices, uy, el CERMI es súper grande. Bueno, pues el CERMI funciona normalmente, y en todos los CERMIs autonómicos, con una o dos personas, siempre con discapacidad, y la verdad es que la mayoría somos mujeres, no sé por qué será, pero la mayoría de las personas que trabajan en los CERMIs son mujeres. Pero ¿cómo saca adelante el trabajo? Pues a través de sus comisiones de trabajo en las que trabajan los técnicos de las federaciones, de manera voluntaria. Las federaciones aportan el trabajo de sus técnicos para que se puedan desarrollar las políticas de discapacidad que estamos llevando a cabo. Nuestro objetivo fundamental es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Por eso tenemos diferentes comisiones, Comisión de Sanidad, de Educación, de Mujer, que es de donde nace este proyecto, ¿vale? Este proyecto nace concretamente gracias al impulso que nos dio nuestra coordinadora, la que fue nuestra coordinadora, Gemma Masmarina, que se preocupó bastante. Ella tiene parálisis cerebral, ¿vale? Lo tengo que decir, trabajaba en ASPACE, una de nuestras federaciones, y se preocupó bastante por el tema de la sexualidad, no porque ella tuviera problemas, porque luego la conoceréis y la verdad es que no tiene ningún problema, pero sí vio el hándicap que tenían las personas con discapacidad a nivel de relaciones sexuales o cualquier problema que pueda surgir. Gemma, tengo que decir que ha sido premiada por los premios ONCE, por su labor, de su trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Y bueno, pronto vamos a poder ver cómo recoge su premio. Vamos a hablar dentro del proyecto que se llama Proyecto Piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Vamos a hablar de formación, de asesoramiento y vamos a hablar también de acompañamiento íntimo, que eso ya cuando estemos con la mesa de Charo y de Dion, ellos os informarán, porque Charo ha sido la que ha elaborado el proyecto, os informarán concretamente en qué consiste, ¿vale? Quiero destacar que el CERMI ha querido hacer un esfuerzo para fomentar la autonomía personal, la vida independiente y la dignidad de las personas con discapacidad. Tenemos una visión muy amplia de la sexualidad de las personas con discapacidad y concretamente respecto a sus derechos sexuales.
Este paradigma está apoyado en la Convención ONU, que fue aprobado en el año 2006 y que fue ratificada por España en el año 2008. Se consagra, con la Convención se consagra el cambio del enfoque de las políticas de discapacidad, quitando la importancia definitivamente a la perspectiva de la asistencial que había y pasando así a considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de sus derechos y no como objetos solamente de tratamiento y de protección social. Esto a la vez establece el principio general del respeto a la dignidad. Concretamente, la Convención, tal y como ha indicado y citado antes la Secretaría Autonómica, esto lo detalla concretamente en los artículos 23, pero también en el 25. ¿Vale? En el artículo 25 de la Convención también obliga a los Estados partes a respetar y asegurar el cuidado de la salud y reproducción de las personas con discapacidad. Nosotros pensamos que todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus cuerpos, a disfrutar de su sexualidad, sea cual sea su limitación o condición. Pero todavía en esta sociedad piensan que las personas con discapacidad pues, son seres asexuados. Y estamos intentando hacer ese cambio, ¿no? de que se nos considere como personas normales, o sea, no somos seres asexuados. Cuando hablamos de mujer, pues cuando hablamos de mujer todavía es peor el tema de la sexualidad, porque a un hombre lo puede coger su padre, su tío, su hermano y llevarlo a un prostíbulo, es fácil, ¿no? Pero a una mujer, ¿quién la va a llevar a algún sitio donde le puedan proporcionar sexo? Ni una amiga, ni tu madre, ni nadie, ¿no? Entonces, esta es la realidad que se está viviendo actualmente. Muchas personas con discapacidad y con mucha más dificultad la mujer, ¿vale? Queremos poner nuestro granito de arena para provocar un cambio en la sociedad y dotar de mayor autonomía a las personas con discapacidad, porque con una sexualidad plena pues, se es mucho más autónomo, te sube la autoestima, te relacionas mucho mejor con los demás y te sientes mucho más capaz de hacer cualquier otra cosa. Y bueno, espero que por lo menos ha sido una pincelada, ha ido bastante rápido, seguro que estoy en tiempo. Yo por mí ya he terminado. Moltes gràcies, Esperança. Pues anem a passar a la segona intervenció, que en este cas és d'Eva Perea, es vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Sexualidad y Pareja, es sexóloga, terapeuta de parella i en una llarga trajectòria professional en intervencions sobre educació sexual als centres educatius i també dins d'aquest àmbit en els centres d'educació especial. I la seva intervenció pues, anirà també en l'àmbit de la sexualitat en la diversitat funcional. Muchas gracias, José. Buen día a totes y a todos. Buenos días a todas y a todos. Quería, en primer lugar, agradecer a la organización y sobre todo a Charo que nos haya invitado a este evento, pero sobre todo quería agradecer y poner en valor que la organización haya apostado por traer aquí hoy una actividad no solo relacionada con la sexualidad, sino con la sexualidad y la discapacidad. Charo es la creadora de este proyecto, que hoy en día va tomando forma. Ella es médica y sexóloga y bien podría haber decidido dedicarse a cosas menos controvertidas y más sencillas de su profesión. Pero ella, desde que la conocemos, siempre ha tenido claro que quería trabajar en pro de los derechos sexuales de las personas discapacitadas. Su trabajo y constancia, junto con el CERMI, la ha llevado hasta obtener un apoyo en forma institucional y no me cabe duda de que este solo es el primer paso. Así que muchas felicidades por tu valentía y por tu fuerza, Charo. Soy la encargada, junto con mis compañeras, de abrir estas jornadas de sexualidad y discapacidad. Durante el día de hoy vamos a oír hablar mucho sobre sexualidad y discapacidad y yo quería lanzaros una primera pregunta, que es si creéis que la sexualidad entiende de discapacidades. Bien, nosotras, desde la asociación, entendemos que no. La sexualidad es un conjunto biológico, psicológico y social inherente a las personas, sea cual sea su condición. Todas las personas nacemos con una sexualidad que irá desarrollándose en nosotras a lo largo de nuestra vida.
es la propia sociedad, las instituciones socializadoras, los estereotipos, las creencias, las expectativas sociales, las que discapacitan la sexualidad de todos y todas, todos los que estamos aquí. Existe la falsa idea de que la sexualidad se despierta en un momento determinado de nuestra vida, como si antes no lo hubiéramos tenido. Pero esto es solo una idea reduccionista de lo que verdaderamente es la sexualidad. Si entendemos la sexualidad solo desde el punto de vista genital, binarista y heteronormativo, evidentemente la visión que tendremos de nuestra sexualidad será tan reducida como la descripción que acabo de aportaros. La sexualidad es mucho más. Interfiere en todos los aspectos de nuestra vida, de manera directa y continuada, desde nuestras emociones hasta nuestro autoconcepto o autoestima, y todo nuestro cuerpo, entendido de manera global. La sexualidad comprendida dentro de lo diverso, saliendo de patrones heteronormativos y de la única idea de la relación coital como único fin del disfrute mutuo. Y es aquí donde se rompen muchos esquemas. Es aquí donde se producen rupturas con las ideas que creíamos propias, pero que nos impusieron, seguramente con una nula educación sexual y socioafectiva. Las personas con discapacidad desarrollan su sexualidad de manera plena desde su nacimiento, pero en ocasiones se salen del esquema perfectamente determinado por la sociedad. Y es que alguno de vosotros o vosotras alguna vez no ha sentido que se sale del esquema. Ideas predeterminadas acompañadas de afirmaciones que llegan a asustar. Comparar a las personas con diversidad funcional con ángeles, decir que no tienen sexo o llamarlos niños y niñas con más de 30 años. Quizás no sea la mejor manera de fomentar un desarrollo adecuado de su sexualidad. Como sociedad hemos luchado por romper con barreras arquitectónicas, hemos aprobado leyes de discriminación positiva para su entrada en ámbitos profesionales o académicos, pero cuando llegamos a temas relacionados con la sexualidad, como sociedad, nos hacemos a un lado y nos ponemos a silbar. La mayor relevancia de este tema en los últimos años no es casualidad. Son las propias personas discapacitadas, las familias y los profesionales que trabajan con ellas las que han puesto encima de la mesa una serie de necesidades para las que no existen hoy en día medios o soluciones. Desde la asociación, y yo personalmente, no concebimos la lectura de ningún ámbito de nuestra vida sin la perspectiva de género. Siento si a alguien le sorprende lo que voy a decir, pero que sepáis que la supuesta igualdad formal entre hombres y mujeres que estamos alcanzando no es real. Es un espejismo en el que las mujeres poco estamos ganando. Las mujeres nos hemos ido incorporando a la vida pública, mientras que los hombres no lo han hecho al mismo ritmo a la vida privada. Sigue habiendo cada vez más desigualdad en términos de salarios, mayor feminización de las tareas de cuidados y, por supuesto, un aumento de las violencias machistas, de las que no me voy a extender, pero son mucho más agresivas con las mujeres discapacitadas. Y es que, si leemos la sexualidad en las mujeres con algún tipo de discapacidad, nos encontramos ante una doble o a veces triple discriminación. La primera de ellas por ser mujeres, la segunda por ser discapacitadas y una tercera por razón de identidad sexual, razón de raza o incluso identidad de género. Las mujeres discapacitadas se enfrentan a su sexualidad desde pequeñas con muchos más conflictos de lo que puede hacer un hombre en las mismas condiciones. Se sigue pensando en la pulsión sexual como explicación para que los hombres puedan o necesiten tener sexo. Este hecho se hace completamente impensable en las mujeres, a las que se las relega, en la mayoría de los casos, a el papel de niñas eternas. Las mujeres discapacitadas sufren, a su vez, una mayor violencia obstetricia, en tanto que en muchas ocasiones se ven sometidas al control y fiscalización de su capacidad para ser madres, si ellas quieren. Debemos sumarle la falta de medios hospitalarios referidos a la ginecología y las revisiones periódicas, porque ellas tienen que ir acompañadas al ginecólogo, porque si no van acompañadas, muchas veces no pueden hacerse las pruebas para las cuales se les había llamado. Para una sociedad donde la mujer tiene un rol secundario y biológicamente concebido para la procreación, las mujeres discapacitadas se vuelven en muchas ocasiones ciudadanas de segunda o de tercera. Y esto no solo sucede con las mujeres discapacitadas. A día de hoy, las niñas en los colegios siguen haciendo las mismas preguntas que hacían nuestras madres o nuestras abuelas. Y esto os invito algún día a venir con las chicas de la asociación y yo a los colegios donde hacemos intervenciones y veréis las preocupaciones que tienen las niñas de 11 o 12 años todavía hoy por la falta de educación sexual. Si te puedes bañar con la regla,
si les va a hacer daño la primera vez o si se van a quedar embarazadas. Son las principales preocupaciones de ellas. Para ellos la cosa cambia y se preocupan más del tamaño de su pene, sus eyaculaciones o a qué edad van a poder tener la primera relación sexual. Si para los niños y niñas sin discapacidad la situación es esta, ¿os imagináis cuál es la situación para niños y niñas discapacitados? Hay que trabajar en conjunto, familias, instituciones y profesionales para reivindicar y luchar por hacer efectivos los derechos sexuales de las personas discapacitadas. Y desde la asociación apostamos de manera directa y firme por la educación sexual desde edades muy tempranas, para crear una sociedad mucho más libre y diversa, que deje de creer en cuerpos normativos, relaciones heteronormativas y el falocentrismo como religión única de relaciones sexuales, donde las personas disfruten de sus diferencias y se relacionen desde el respeto, abandonando las luchas de poder, el binarismo y la violencia como forma relacional. Después de todo esto, os invito a pensar en la falta que hacen proyectos como el de Charo. Espero que disfrutéis mucho de todo lo que hoy va a compartir con vosotros y vosotras. Seguro que hace que algo cambie en vuestra forma de ver la vida y eso siempre es maravilloso. Muchas gracias. Moltes gràcies, Eva, i moltes gràcies també pel temps, que ens permetrà també mantindre el temps de debat i col·loqui posterior. La tercera i última intervenció des d'esta taula en esta primera part de les jornades ve per part de Paula Peña García. Ella és sexòloga i psicòloga, treballa en Plena Inclusió de la Comunitat Valenciana, que és l'organització de defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i especialment ha treballat en dones, en educació sexual, en instituts, en col·legis i també en cases de dones com en Torrent o Mislata. Per tant, també una persona amb molta experiència en aquest àmbit que ens parlarà en la següent intervenció de l'experiència diària en Plena Inclusió. Paula. Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy encantada de estar aquí y participar en estas jornadas que me parecen increíbles, que me gustaría dar las gracias, ¿no? Pues a José, a la Consellería y al CERMI de que estemos a favor, ¿no? De cada vez más luchar contra la falta de derechos humanos y derechos sexuales de las personas con discapacidad. No sé qué más decir porque después de mi compañera que ha hecho un magnífico relato de las dificultades que presentan las personas con discapacidad, poco puedo decir de manera teórica, ¿vale? Entonces, he pensado que igual podíamos contar lo que hacemos día a día desde Plena Inclusión para que conozcáis un poco desde la parte de la discapacidad intelectual qué estamos haciendo ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es el día a día en Plena Inclusión? Nosotros desde Plena Inclusión llevamos 3 años trabajando desde el programa de exclusión social que viene financiado por el Ministerio de España en el área de diversidad sexual. La idea de trabajar con la diversidad sexual es que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad se ven mermados. Y sobre todo, como ha dicho José, la parte pendiente de las personas LGTB. Entonces, nuestra misión como Plena Inclusión, no sé si conocéis todo el mundo y todas las personas qué es Plena Inclusión. Somos una asociación de asociaciones de personas con discapacidades familiares, ¿de acuerdo? Somos la asociación más representativa de la Comunidad Valenciana, pertenecemos a Plena Inclusión España, que lleva como pues muchas comunidades están dentro de nuestro movimiento asociativo. Entonces, nuestra misión es contribuir desde el compromiso ético que cada persona con discapacidad cada persona con discapacidad intelectual o desarrollo y su familia pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, promoviendo su inclusión como ciudadana en plenos derechos. He puesto en negrita calidad de vida porque dentro de la calidad de vida deberíamos pensar si entra dentro la sexualidad o no. Vosotras y vosotros me diréis si podréis pensar que vuestra vida podría tener calidad de vida sin sexualidad. Y es un tema que dentro de las personas con discapacidad intelectual
Se ha obviado en muchísimas ocasiones. Hemos hablado de apoyos, hemos hablado de muchas cosas, de inclusión, pero la sexualidad la dejábamos aparte o no queríamos verla. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro día a día? Pues mirad, primero elaboramos unas guías cuando empezamos a trabajar la diversidad sexual y la sexualidad humana. La primera que tenéis dibujando la sexualidad trata sobre las ideas preconcebidas, los tópicos, los estereotipos que suelen aún mantener en las personas con discapacidad. Como ha dicho la compañera, la mayoría de personas creen que las personas con discapacidad intelectual son ángeles y que no se les despierta su sexualidad. Pero como han dicho, ni se despierta ni se duerme, ¿no? Sino que está ahí. Luego hemos creado una guía, Dibujando tu sexualidad, en la que es la primera guía adaptada de ideas de una forma sencilla, pueden entender lo que es la sexualidad. Y sobre todo está enfocado en la salud sexual. También hemos hecho unas jornadas, que vino nuestro compañero José y pudo verlas, unas jornadas especiales para visibilizar la parte de la diversidad sexual. Hemos hecho unas rutas, materiales audiovisuales y talleres, que ahora comentaré. Bueno, ¿a quién va dirigido todas las actividades que solemos hacer? Principalmente a familias y a hijos e hijas de personas con discapacidad intelectual. También a veces hacemos actividades relacionadas con las personas de apoyo, con los profesionales o la sociedad en general, para visibilizar. Y nuestro objetivo, sobre todo, con todas las actividades que solemos hacer, es desmontar los mitos, ofrecer orientación y visibilizar sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Aquí podemos ver cómo hemos estado haciendo el año anterior talleres de autodefensa frente a la violencia de género, porque entendemos, como ha dicho la compañera, que el género tiene que estar presente dentro de la sexualidad humana. También talleres sobre quererse bien o los buenos tratos, para que haya unas buenas relaciones dentro de las personas. Ay, perdón, no sé qué he hecho aquí. ¿Aquí? Sí, no, antes, la de antes. Vale. ¿No quiere presentación? ¿Qué ha pasado aquí? Ahí, vale. Bueno, pues no sé qué había pasado. Estábamos aquí de que este año también hemos hecho unos talleres de celos no es amor, porque es uno de los problemas que nos encontramos en casi todos los centros que hemos estado llevando a cabo actividades, en los que veíamos que hay una gran problemática de celos, ¿no?, entre las personas con discapacidad intelectual. Y hemos hecho también, llevado por la nueva problemática que hay, una prevención del sexting, que es un nuevo problema que tenemos en el horizonte. Hemos hecho acciones de visibilización en las que han participado personas de muchos diversos tipos, personas con discapacidad, profesionales y familiares, en la que fue una actividad muy enriquecedora. Bueno, y también este año hemos hecho una actividad que a mí me ha parecido preciosa, que son Rutas en Persona 2016. Estuvimos en las 3 comunidades autónomas, o sea, en las 3 provincias de la comunidad, en Castellón, Valencia y Alicante, con un grupo de personas con discapacidad, enseñándoles recursos de la comunidad. En este caso, en Valencia, pues fuimos al colectivo Landa, a una asociación de prevención del VIH y el SIDA, y una planificación familiar. Pero en otras provincias hemos estado en actividades semejantes y ha sido muy enriquecedora. También hemos estado haciendo talleres de educación sexual. Esto es el grosso, ¿no?, que solemos hacer. Primero, comentar que llevamos 3 años ya haciendo talleres con familias en nuestras entidades, para concienciar y orientar con el tema de la erótica y las necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. Sobre todo, lo que más intento es que empiecen a ser conscientes los familiares de que hay una necesidad, y una necesidad sobre todo de intimidad. Lo que más me suele comentar las personas con discapacidad es que no tienen un lugar, y luego lo comentaré, donde ejercer su derecho a la sexualidad, donde poder relacionarse con personas que les atraiga, donde poderse sentir cómodos y cómodas, ¿no? No hay intimidad. Entonces, los talleres de familia son muy enriquecedores por eso, porque les puedo transmitir lo que me van diciendo las personas con discapacidad de los talleres que hacemos especialmente para ellos y ellas. Aquí un taller que hizo mi compañero el año pasado.
También hacemos talleres para personas con discapacidad intelectual y el desarrollo en muchísimas actividades. Igual este año habremos hecho ya unas 20 talleres, en el que pues, sobre todo intentamos promover el conocimiento del cuerpo, porque sinceramente yo me encuentro que cuando digo qué es el clítoris, casi nadie, ni mujeres ni hombres, conocen esa palabra. Entonces, creo yo que ya es hora de que el clítoris también salga del armario, ¿no? Y se posicione y venga a vernos. También desarrollar una visión positiva de la sexualidad y de la diversidad sexual. Nuestros programas tienen una visión muy específica de diversidad sexual, de promoción, de visibilización, de acompañamiento, de que rompamos esas ideas estereotipadas de que todos somos heterosexuales, porque no tiene por qué. Si yo os pidiera que pensarais en personas con discapacidad intelectual, pensar en 2 personas y luego pensar que son pareja. ¿Quién ha pensado en una pareja homosexual? ¿Sí? Bueno, cuando lo suelo preguntar en los familiares, la mayoría no lo piensa, que entendemos que al chico le va a gustar la chica y a la chica le va a gustar el chico, y no tiene por qué, ¿vale? Y también hacemos un abordaje muy fuerte con favorecer el autocuidado y la autodeterminación. Pensamos que desde la sexualidad es una fuente de placer, una fuente de bienestar, una fuente de autoestima, y que a partir de ahí nos podemos autodeterminar y empoderar como personas. Vale, entonces aquí pues diferentes actividades que hemos hecho con personas muy diversas en los talleres. ¿Cómo trabajamos? Pues desde una perspectiva de género, como había dicho nuestra compañera, y desde la diversidad sexual. Esos serían nuestros pilares fundamentales. Intentamos que haya accesibilidad, los materiales todos son accesibles y intentamos que también, si es necesario, que haya alguna persona de apoyo cuando sea necesario, ¿vale? Nuestra visión no es intentar prevenir riesgos. No solo hablamos de las infecciones de transmisión sexual o del embarazo. Y eso, en principio, es lo único que les importa a los familiares. Que mi hija o mi hijo no se quede embarazada o deje embarazada a otra persona. Es lo único. ¿Y dónde está el placer, ¿no? ¿Y dónde está la comunicación? ¿Y dónde está el afecto? ¿Y dónde está la vivencia como personas? Es lo que intentamos transmitir, ¿no? De que no solo puede ser esa parte, sino que tiene que ser una experiencia y un autodescubriendo, ¿no? La persona. Un enfoque positivo de la sexualidad para contribuir con el desarrollo personal y la calidad de vida, que era lo que había dicho antes. Las principales necesidades que hemos visto dentro de nuestros talleres, pues que hay muy poca escasa educación afectivo-sexual, de que hay muchas conductas de riesgo, muchas, y sobre todo, me quedaría con esto, que es la falta de espacios de intimidad. La mayoría de chicos y chicas me dicen que en su casa no, porque sus padres y madres les dicen aquí no, debajo de mi techo, ¿no? Como hace 60 años, debajo de mi techo, ¿no? En los centros ocupacionales, en los lugares de trabajo, les dice esto es un centro para trabajar, aquí tampoco tiene cabida el amor o las relaciones afectivas, y entonces no hay más lugar. No tienen lugar ni tienen un espacio para poderse relacionar con ellos mismos o con otras personas, ¿vale? Y eso es una de las cosas que tendremos que empezar a replantearnos profundamente en la sociedad. Luego vemos que hay una sobreprotección familiar, que la población LGTB parece que está invisibilizada y, sin embargo, existe, y cada vez hay más personas que son capaces de decir y de determinarse, porque antiguamente era como, bueno, pues parece que no le da igual carne que pescado, ¿no? Es decir, no lo tiene claro, como no tiene sexualidad, da lo mismo. Pues no, las personas se determinan y necesitan sentirse que pueden poner nombre, ¿no?, a sus sentimientos o a sus deseos sexuales o a su propia identidad. Encontramos comportamientos machistas y comportamientos LGTB-fóbicos, y lo que más agradecen, sobre todo, es que les pongamos un espacio para hablar de la sexualidad. Cuando hacemos los talleres de diversidad sexual, enseguida las personas se enganchan, les gusta, cuando me ven otra vez siempre están de cuándo vamos a hacer el siguiente taller, cuando están encantadas, ¿vale? Bueno, otra de las partes importantes de nuestro proyecto de En Plena Inclusión es que este año hemos puesto un servicio nuevo, que es el servicio de asesoramiento, orientación y apoyo sexológico, dirigidos a personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales. Entonces, bueno, nuestro servicio, ¿qué hacemos? Pues asesoramiento. No podemos hacer intervención, no vamos a hacer tampoco terapia, derivaremos a quien haga falta, pero
podemos hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos estado trabajando? Pues casos con personas con discapacidad intelectual, sobre todo temas de orientación sexual, anticonceptivos, fantasías sexuales, como he dicho, los celos, las relaciones afectivas, el deseo de ser madres, diferentes formas, ¿no? Yo me gustaría hacer como una visión un poco de la realidad de las personas con discapacidad intelectual. ¿Los familiares que me suelen consultar más? Pues las conductas sexuales en público, ¿no? O lo que ellas y ellos creen que no es normativo, que no es correcto, pero como ha dicho mi compañera, el problema, la mayoría de veces, lo suele tener la sociedad, que no deja espacios donde poderse sentirse y desarrollarse como personas, y entonces, claro, o también nos encontramos que no haya ninguna educación, ninguna. Igual hay una persona que nunca le han dicho que esto es una erección y que la erección ocurre por la noche, y entonces pues se baja los pantalones diciendo ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué me está pasando? Pues también no lo podemos encontrar, ¿vale? Y el tema de los abusos sexuales también es una idea que reconcome a los familiares. En el caso de los profesionales, dentro de nuestros profesionales que son muy amplios, pues lo que más estamos tratando y abordando serían las conductas indebidas, los frotamientos, que viene por lo mismo, por la falta de necesidad de un espacio donde poderse relacionar, el vocabulario soez, problemas de intimidad, relaciones sexuales de riesgo, etcétera. Vale. Entonces, desde Plena Inclusión y desde mi parte como sexóloga, sí que me gustaría pedir a toda la sociedad que empecemos ya a quitarnos esa idea de que es cosa solo de los sexólogos, ¿no? que eduquemos, sino que es necesario que todo el mundo, todas las personas, los profesionales, las personas con discapacidad, la familia, vayamos remando a la misma vez y en la misma dirección, si no va a ser muy difícil ir avanzando. Este proyecto que estamos aquí es pionero y me parece estupendísimo, pero desde nuestra parte vamos a ir poquito a poquito viendo las características de cada persona y espero que así sea, porque con Charo lo he hablado muchas veces y hemos hablado de que cada persona es única, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, bueno, desde Plena Inclusión abogamos por una sexualidad en positivo. Me gustaría agradecer personalmente a la Consellería de Igualdad que ahora nos permita trabajar con los profesionales, que era una de las situaciones que no nos podíamos trabajar a nivel del Ministerio y ahora tenemos la oportunidad de poder trabajar también con esa necesidad que nos planteaban las asociaciones, que era de poder trabajar con los profesionales. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que no haya sido muy aburrido, pero bueno, espero que encontremos un poco el norte. Bueno, pues moltes gràcies a Esperanza, a Eva i a Paula. Tenim, jo crec que, com hem anat bé de temps, encara que estem fora de temps, però crec que mantenim l'espai fonamental de les preguntes o les aportacions que des del públic pugueu fer. Ahir n'hi ha... Entonces, si aneu demanant paraules o... ¿Has demanat? Buenos días. Me llamo José Salta a la vista, que soy una persona con diversidad funcional. Y bueno, además de tener una diversidad funcional, pues, también soy una persona homosexual. ¿Por qué digo esto? Pues porque antes se comentaba que en el caso de las mujeres tienen muchísimos más problemas para vivir su sexualidad. Evidentemente no cabe ninguna duda de que esto es así, o sea, es innegable. Pero también en el caso de los hombres, cuando decidimos vivirla de una forma que no es la que la sociedad entiende como normativa, pues también es un reto apasionante, pero muy complicado. Os lo puedo asegurar. Gracias.
pregunta, intervenció més... No pot ser que no n'hi hagi preguntes. Este tema es tan necesario de parlar y... Hola, me llamo Rosana. Yo tengo un chaval de 22 años que es paralítico cerebral y bueno, pues él habla, dice, hace sonidos, en realidad no nos entendemos, pero bueno, no anda, tienes que vestir, tienes que darle de comer, cambiar el pañal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo a veces pienso, digo, no sé si tendrá necesidad, claro, ¿cómo lo sabes? Si él no tiene erecciones o no las tiene continuamente, se supone que no existe esa necesidad, que su cerebro no ha elaborado esa idea o esa necesidad, es que no lo sé. Bueno, ¿por qué no puede existir, no? Yo plantearía que la idea muchas veces es que nos centramos en la erección, en la lubricación y en la genitalidad. Y la sexualidad tiene que ver con todo el cuerpo. Y se puede desarrollar desde muchos ámbitos diferentes. Escuchar música, caricias, masajes, enseñarle lo que son las partes y poquito a poquito ir orientando a que redescubra su cuerpo, ¿no? Pero no tenemos por qué estar solo pensando en una erección, si tiene erección o si tiene orgasmo. Igual nunca una persona tiene un orgasmo y lo mismo da, ¿eh? Lo mismo da. Es decir, puede disfrutar de su sexualidad, puede disfrutar de una manera distinta, pero la sexualidad está ahí. No sé si mi compañera querría decir algo. Lo has hecho perfecto. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Paula. Era sobre, porque hay una cosa que tenía la duda, uno de los talleres del proyecto de plena inclusión, perdón, la prevención del sexting. ¿El sexting a qué te refieres? Que no... Bueno, el sexting es una nueva forma de violencia de género. Se puede extrapolar a violencia entre personas, ¿vale? Pero es utilizar el móvil o el ordenador para hacerse fotos eróticas, ropa interior, desnudos, composición sexy, y se envía a otra persona. Puede ser a amigos, a compañeros, a una pareja, ¿vale? Y luego ese envío se pierde la autoridad, se pierde el derecho y otras personas manipulan esas fotografías. Entonces, actualmente es un riesgo muy grande que estamos encontrando primero en toda la población en general y en especial también con las personas con discapacidad intelectual. Es decir, me hago una foto, se la envía a un novio y cuando ya deja de ser esa persona novio, pues igual está enfadado conmigo y utiliza esas fotografías de manera ilícita y hacer daño. Eso puede ser adrede o puede ser que nos podemos encontrar, imaginaros un grupo de chicos y chicas en que se pasen fotografías y es el padre de uno de ellos el que es el dueño del móvil, ¿no? Entonces, si yo qué sé, para la policía y viera las fotos de personas con discapacidad o incluso menores, pues podría correr un riesgo, ¿no? Entonces, es necesario que también haya una concienciación y que aprendan a que no es correcto, ni es bueno, ni es saludable, ni va a llevar a nada bueno el que se hagan fotos eróticas o fotos con poca ropa y de esa manera también preveniremos diferentes problemas como abusos, etcétera. No sé si te he podido contestar. Vale. Hola, me llamo Rosa, pertenezco al Movimiento de Vida Independiente Europeo, con lo cual esto lo tengo más que oído desde el 2003. O sea, hemos intentado por activa y por pasiva durante, bueno, ya te digo, desde entonces, que este tema, este y muchos más, ¿no? Como son los asistentes personales y los asistentes sexuales. Siempre nos hemos encontrado con un muro tremendo, tanto desde el CERMI, desde las distintas asociaciones, porque ¿eso qué es? Eso es un burdel. ¿Y qué tenéis para los chicos? Un burdel. O sea, es lo que comentabais antes, que los padres, los familiares, a los chicos sí los pueden llevar, pero a una chica como que, uy, mucho cuidado, no. Entonces, me parece muy bien, me parece correcto para la gente que desconozca estos términos, o sea, y lo que habéis comentado, a mí me viene sobrado, y entonces yo lo que quiero son acciones y realidades, o sea,
que os comprometáis realmente, tanto, bueno, todos en general, todos nos comprometamos, todos los que estamos aquí, a que se hagan, oye, unas listas que pongan ahí, mira, fotos, ¿qué te apetece? Un chico el otro, que esté pasado por sanidad, que tenga que esté bueno, que sí, que no. Oye, y que tengamos un acceso e incluso que nos den unas bonificaciones, porque, chica, que no nos llega con las pensiones. O sea, esto es un tono así más pero que en realidad es lo que todos pensamos. Sexualidad la tenemos todos. Que no podamos, pues unos podrán y otros no podrán. Otros podrán permitirse pagarlo y otros no. Pero bueno, que es algo que hay que normalizar a todos los niveles, desde niños. Entonces, a mí me da igual las parejas, sean las que sean, es que no me importa. O sea, yo soy con eso y estoy con quien quiero estar, punto. Y por eso no se me tiene que discriminar, nada más. Rosa, por alusiones te voy a contestar, porque yo soy de CERMI y he visto que has dicho que CERMI no estaba de acuerdo. Pues fíjate, es el CERMI quien presenta un proyecto de acompañamiento íntimo. Hoy ya, por eso. A ver, a lo mejor no ha sido el CERMI el primer muro, porque el CERMI sí está por el asistente personal y además lo estamos fomentando y lo reivindicamos como un derecho de la persona con discapacidad. Bueno, pues la terminología que estáis utilizando aquí hoy y ya todos los políticos, o sea, es diversidad institucional. no, perdona, yo... Psíquica, o sea, de La todo Unión tipo. Europea no reconoce esa palabra. No, la creamos aquí en Pero no estamos en hablando, España. perdona, no estamos hablando de si utilizamos un término u otro, el cual eso yo respeto. es por estoy hablando evitar- por alusiones en que tú has dicho que sí. las personas... O sea, que el No te he dicho CERMI... CERMI porque estáis aquí, No. lógicamente. A ver, si hemos organizado nosotros la jornada Sí, y pero nosotros yo te estamos impulsando el proyecto. Te estoy hablando No, desde pues, el 2004. bueno, digo a todo el público que el CERMI es un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, que nosotros apoyamos, por supuesto, es una de nuestras cosas que hemos apoyado, entre otras muchas, el asistente personal y, por supuesto, somos los que estamos impulsando el acompañamiento íntimo aquí en la Comunidad Valenciana. ¿No se oye? Ah, perdón. Entonces, bueno, dicho esto, aquí estamos. O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Llevo 10 años trabajando en el CERMI y jamás hemos negado esto. Bueno, permíteme, com a moderador, Los que permisos crec que no és el debat d'esta taula, jo crec que pues, podeu parlar en altre moment sobre pues, aquestes qüestions i quan, si qui era abans o després, ¿vale? Però crec que bueno, lo important és que ara n'hi ha un nou camí i que totes i tots hem de remar en el mateix sentit. Ara, crec que n'hi havia 3 paraules per ahir i jo crec que en això ja tancaríem la taula perquè per l'altra. Allí 1, 2 y 3 y 4. Vale, pues eso es 4 y tanquem. Buenas, yo soy Juan Carlos, tengo atrofia muscular espinal y bueno, yo he de confesaros que tengo una vida sexual plena y activa. O sea, por el hecho de ir en silla de ruedas no significa que no tenga una vida sexual. He tenido pareja, he tenido relaciones y, oye, estoy orgulloso, estoy feliz y quiero que este proyecto vaya para adelante porque yo voy a ser consumidor. O sea, que lo apoyo y me tenéis para lo que queráis, ¿eh? Nada más. Pero allí en mí... Hay una mujer allí... Ah, que lleva mucho rato ya. ¿Quién es? Va a saltarla así. Hola, mi nombre es María Pilar, trabajo en una residencia de personas con discapacidad y quería comentar algo relacionado con lo que tú has comentado, Paula, de los espacios de intimidad, que directamente desde el inicio ya se pone una traba en cuanto a eso, porque los edificios se construyen para que las personas que allí viven compartan las habitaciones. O sea, yo trabajo en un centro en el que todas las habitaciones son compartidas, excepto 2, e incluso hay 3 habitaciones que son para 4 personas. Entonces, claro,
directamente ya desde el inicio de todo este tipo de proyectos ya nos encontramos con una limitación muy grande. Nada más, solo quería comentar eso. ¿Por alusión puedo? Claro. Bueno, sí que es verdad que desde la construcción, que es una barrera arquitectónica total, nos encontramos que no hay un espacio. No hay un espacio para nada. En algunas asociaciones me he encontrado que tienen una habitación cerca de los cuartos de baño donde puedan las personas pues autoestimularse, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Pero en otras asociaciones me encuentro con que les dicen, bueno, si es una necesidad, vete al cuarto de baño. Pero claro, un cuarto de baño público, en la que sabes que cuando alguien va a tocar le dicen, no, no puedes que porque fulano o mengana está dentro. Entonces eso es una dificultad muy, muy grande que podemos encontrar ahí. Muy pocos tienen los recursos o el posicionamiento como para poder abordar eso. Yo espero que de aquí a la próxima década, ¿no? Pues esto también esté incluido dentro del diseño, ¿no? de los lugares donde las personas puedan vivir. Quedaba ahí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes por la hora. Oye, me ha parecido muy interesante las tres cosas que habéis comentado vosotras y me parece un proyecto muy, muy bonito. Y ya hacía tiempo leyéndolo y tal, me interesó. Y sobre todo lo que me interesa mucho es lo de la formación de gente acompañante, porque yo me prestaría para eso, me gustaría. Me parece que tendría que, no sé, saber algo para ir con una sensibilidad especial hacia estas personas, ¿no? Me parece, ¿no? Vale, gracias. Luego nos buscas. Crec que n'hi havia una última paraula per allà, un xic per allà darrere. ¿O no? Y si no tanquem. Sí. Hola, muy buenos días. ¿Se me oye bien? A ver, yo estoy de acuerdo con Eva, que creo que es la segunda ponente, que el tema de las mujeres siempre ha sido un tema de mujeres discapacitadas. Y si además le metemos el tema de discapacidad con una enfermedad crónica añadida, el tema de la sexualidad está, digamos, fuera de lugar. No es, socialmente no se concibe y familiarmente tienes que estar constantemente dándoles a entender a la familia que, ¿por qué no? O sea, hay muchas maneras de conseguir el placer en las relaciones, ya sea contigo mismo, ya sea con las otras personas. Pero sí que es verdad que las mujeres siempre somos relegadas a algo posterior cuando es tema de discapacidad. Yo siempre he hablado con gente de mi generación, soy jovencita, no llego a los 40 años, la gente de mi edad debería de estar mucho más abierta sobre el tema de la discapacidad y sobre el tema de la intimidad, que ya ha sido un tema que se ha dejado de ser un tabú, pues a decir, pues, ¿por qué los hombres pueden ser acompañados a ir a cualquier sitio donde puedan tener un recurso para autosatisfacerse y las mujeres no? O las mujeres sea tan tabú que el que lo hace sea hasta criticado socialmente dentro de la familia y dentro de la sociedad. Esa por una parte. Por otra parte, conozco el tema de la Comisión de la Mujer y desde que tengo conocimiento de ella siempre han difundido el tema del acompañamiento y el tema, más que todo, no del acompañamiento en sí, el tema de ofrecer toda una variedad de recursos y de conocer de primera mano lo que a fecha de lo que hay en la Comunidad Valenciana se puede disponer, que eso es de agradecer, porque hay temas que conocer, disponer de esa información es muy costoso. Y por último, agradecerle a la tercera ponente que ponga temas que socialmente han sido costosos de entender, las personas con problema
intelectual que tenga la capacidad de llegar a ciertos conceptos que la propia sociedad no sería, o sea, no es consciente o no sería consciente de que podrían llegar a entenderlo y integrarse en esos conceptos que son imprescindibles para poder vivir hoy por hoy una relación sexual completa. Bueno, pues en esta intervenció acabem esta primera taula. N'hi ha més, que sí que podreu intervindre després. Per la meva part, pues, agrair a Esperanza de nou, a Eva i a Paula per les seves intervencions, les intervencions que han fet fundament des del públic. Agrair de nou a la Direcció General de Salut Pública per convidar-me a compartir esta estona, a Anna, a Joan i a Lluís. I no podré quedar-me a la resta de la jornada, però ho miraré quan estiga penjat i gravat. Molt d'interès, sobretot la taula que ve ara, que contarà en aquest projecte del que totes i totes parleu. I així que per la meva part, moltes gràcies i que passeu un bon dia. Una producción de Cinesín para CERMI Comunidad Valenciana. Subvenciona Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva. Colabora Salud Pública. Conselleria de Sanidad Universal.